¿Qué pasa, amigos? Mirad con quién estamos aquí. Con Hugo y Marco, ¿eh? Y con este pedazo bestia de patinete que vamos a hacer aquí un vídeo para el canal del nuevo patinete. Le vamos a dejar la cámara a Hugo, ¿vale? ¿Saludos a los amigos o qué? Hola. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Sí. ¿Os gusta el nuevo patinete de papá o qué? Sí. Es guapo, ¿eh? Es una máquina, ¿eh? Es una máquina. Venga, Marco, toma. Esa Hugo, toma. Nos va a grabar Hugo aquí. Bueno, amigos, pues nada, aquí tenemos este Smart Giro Raptor. Smart Giro se han vuelto locos. Nos han mandado otro patinete, ¿verdad? Sí. El segundo patinete que nos mandan. Y esto es una auténtica locura, chicos. Una auténtica locura. Es el Raptor, pero de 1000 vatios de potencia. El anterior crossover Dual Pro que tuvimos, que os enseñé en el canal, tenía era el Dual, 2400 vatios. Este solamente es 1000 vatios traseros. Rueda trasera, tracción trasera con 1000 vatios. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que tenemos una autonomía más larga, porque solamente tenemos un motor. Si vamos con los dos tenemos más fuerza para las subidas, pero en este caso con un motor podemos hacer más largas tiradas porque no vamos a usar de tanta potencia, ¿vale? Luego sí que es verdad que nos penaliza un poquito el tema de las subidas, este patinete. Llevo con él una semana más o menos. Ayer estuve con Marco andando también, ¿verdad, Marco? Estuvimos por ahí andando por Zaragoza y por ahí, y bueno, yo digo, una semana con él para ver mis impresiones, qué me transmite este patinete, y es una pasada, chicos. Lo único que penaliza un poquito, lo que os digo, a la hora de hacer subidas muy pendientes, se nos queda más pobre, pero para andar así llano y demás, es una locura de patinete. 1000 vatios de potencia, ¿vale? Lo que os acabo de decir. Tenemos tres modelos, hay tres modelos en este Raptor. Como os digo, este es el Raptor, el modelo Black. Luego tenemos otro modelo, el siguiente, que es igual, pero viene en otro tono, en un verde militar, que me gusta mucho personalmente ese color. Y luego tenemos el pepino, el Raptor, el Dual, que es 2600 vatios de potencia. Eso es una locura, Marco, ¿verdad? Eso es una locura. Para que tengáis en cuenta en el catálogo, si entráis en la página de Smart Giro, ¿vale? Que sepáis que tenéis el Raptor en tres modelos, configurables los tres. ¿Qué quiere decir? Que podemos personalizar cada Raptor a nuestro gusto, en color, en accesorios, etcétera. Podemos cambiar las tablas, podemos ponerle otros diseños, y luego también podemos ponerle la batería. Esta es la básica. Luego os pondré por aquí en pantalla las potencias y demás, porque ahora no me las sé, pero en Raptor, como os digo, podemos configurar todo el patinete a nuestro antojo, y también podemos configurar la batería, que tenga más potencia, para que nos aguante más autonomía. Como os digo, esta creo que es la pequeña, luego va la mediana y luego tenemos la cañera. Con esta la batería podemos hacer unos 50 kilómetros, 50-60 kilómetros andando normal, ya sabéis. Luego tenemos otra para 80 y ahora otra a lo mejor para 120. Depende de la autonomía, depende de lo que queramos gastar, pues tenemos más pila de batería, más pequeña, mediana y grande, que entra perfectamente. Como os digo, en el catálogo podéis verla tranquilamente. ¿Qué quiere decir eso? Que va a encarecer más el patinete, ¿vale? Cuanto mayor sea la batería, más va a valer este Raptor. Entonces, lo que mejor se os adecue a vuestro bolsillo, pues eso es lo que tenéis que comprar. Pero que sepáis que el Raptor no es como otros patinetes que solo tienen un modelo y ya está. Aquí, insisto, podemos personalizar todo, color, accesorios, que sea otra tabla, en fin, un montón de cosas, ¿vale? Y dicho todo esto, nos vamos a ir al tema de frenos. Hugo y Marco, sí. ¿Cómo frena este Raptor? ¿Cómo frena, Marco? Frena súper bien. ¿Cómo frena este Raptor? Es una locura. Sí, frena súper bien. Fócanos, Hugo. Joder, lo estaba enfocando, digo, está hablando ahí. ¿Cómo frena este Raptor? Mucho. Frena, os lo prometo, es una locura. Mirad lo que os voy a decir. He tenido y he probado motos, mirad lo que os digo, repito, he tenido y he probado motos que frenaban menos que este Raptor. Mirad lo que estoy diciendo, Los frenos de este Raptor es una pasada. Si no, no lo creo. De los patinetes que he tenido y he probado, ninguno como este. Los frenos son bestiales. Os digo en serio. Bici eléctrica también, ya sabéis que tenemos bici eléctrica, tenemos un montón de cosas. Que va, esto le da 1000 vueltas a todo. Frenos brutales, por líquido, no por cable, ¿vale? Entonces, chapó por este modelo Smart Giro Raptor. Luego, sistema de plegado. Foca aquí si quieres un momento. Mirad el sistema de plegado, es brutal. Viene con este refuerzo y para desbloquear, echad un poquito para atrás para que vean los amigos mejor. Para desbloquear
aquí tenemos esta pestaña, va con 4 eslabones, ya veis. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos va a hacer es que no tengamos holgura en el manillar, como muchos patinetes que tenemos aquí holgura, que nos coge holgura. Esto pasa mucho en los patinetes, yo he probado y he tenido patinetes que aquí cogen holgura, nos hace esto, el clac, 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 nos coge mucha holgura. Mirad el manillar súper alto y gordo. Y para desbloquearlo de aquí, como os digo, soltamos esta mariposa, tac, y tenemos que subir este émbolo para arriba. Subimos este émbolo para arriba y lo dejamos caer. Mira, Hugo, lo dejamos caer y ya está. ¿Veis qué rápido? Y para montarlo otra vez igual. Subimos para arriba, centramos esto hacia adelante, hacia las agujas del reloj a las 12, más o menos. Bajamos y bloqueamos. Y queda bloqueado perfectamente. Desbloqueamos otra vez, subimos y giramos para atrás. Y aquí, ponte aquí, Hugo, tenemos un freno. Esto, aparte de que nos hace de reposapiés para el pie, para que vayamos apoyados si queremos, también tiene esa función, ¿veis? Que sube y baja, para calarlo aquí y bloquear. ¿Veis? Queda bloqueado. ¿Para qué? Échate ahora para atrás, Hugo. Para que podamos trasladar el patinete y subirlo donde queramos. Vamos a hacer un poquito de gimnasia, Marco. Mira, no hace falta ir al gimnasio, ya veis, ¿eh? ¿Por qué te crees que soy tan cachas? De subir patinetes. Esto es así. Bueno, pues para que veáis, pesa sus 27 kilos o algo así, ya os pondré por aquí toda la información. Pero tiene un peso, porque es un patinete grande. Y si queremos un patinete grande, ¿qué quiere decir? Que nos va a soportar mucho peso y es muy robusto y podemos meterlo por muchos sitios. Para desbloquearlo igual, ya habéis visto, ponemos aquí este cacharro, quitamos así, ¿veis? La platina, echamos para atrás y lo dejamos subir para arriba. Cuidado, Marco y Hugo. Lo subimos, y lo que os he dicho, bloqueamos de aquí para abajo, es súper fácil, ya veis, y ya está el patinete bloqueado perfectamente, listo para funcionar. Y lo que os he dicho, es un patinete de dimensiones largo, la verdad que es largo, así como el Crossover Dual Pro era más cortito, este es más largo. Para meterlo en mi maletero, he de deciros que no me entra en el maletero, en mi Ford Focus MK1, ya sabéis que también tenemos coches más grandes, pero bueno, en el Ford Focus MK1 no me entra. Tengo que batir el sillón hacia adelante un poquito porque si no entra, es muy largo, ¿vale? Abatiendo el manillar, pero no entra. Luego otra cosa que... Pero bueno, ya veis, fijaos, o sea, fíjate, Hugo, la comodidad para los pies. Podemos ir, tiene una tabla súper ancha, ya veis, súper ancha, es una pasada. Podemos ir tanto adelante como atrás. Bueno, de hecho hemos ido ahora los tres montados, hemos hecho aquí una ruta los tres perfectamente, ¿vale? Pero ya veis, las suspensiones son una pasada. Con cuidado. Las suspensiones son una pasada, trabajan increíbles, son basculantes. Mirad cómo va. O sea, increíble. Estas suspensiones, en vez de ser por amortiguadores, son basculantes, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que trabajan basculando. Desde aquí hacen esto. El Crossover Dual Pro lo que tenía eran dos amortiguadores aquí y otros dos en el otro lado, y atrás llevaba otro. Pues estas suspensiones de este Raptor son basculantes. Hace esto el patinete, clac, 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 desde aquí. Bascula desde este eje, ¿vale? Desde un monobrazo y bascula. Y es una auténtica pasada. Os lo prometo. Mucho mejor esta suspensión que la del Raptor. O sea, que la del Crossover Dual Pro, pero con diferencia. Lo he sometido por baches, por un montón de sitios. Y esa basculación hace que no haga tope el patinete y vaya más cómodo. Vaya mucho, mucho más cómodo. A mí me gusta mucho más, ¿vale? Entonces, recomiendo este patinete también mucho. Más cosas. Otra cosa que también me gusta mucho, la instalación por donde pasan los tubos. Como os digo, llevamos frenos hidráulicos por líquido, ¿vale? Y ya veis cómo van forrados, va con como si fuera, bueno, es neopreno para el tema de lluvia y demás y frío. Viene todo tapado muy bien, todo mantenido por el tubo hasta abajo. Así como otros patinetes suelen venir aquí todo a la intemperie, pero bueno, este viene súper bien aislado, con todo el tema de neopreno. Puños
súper agradecidos, me encanta, agarra muy bien, tiene un tacto muy bueno a las manos, con esos topes aquí para que no se te vayan las muñecas hacia atrás. Esto ya lo traen todos los patinetes. Y luego los frenos, lo que os he dicho, son hidráulicos y los podemos regular para la distancia de frenado, que sea menos o más. Desde aquí, desde esta ruleta, mira Hugo, podemos regular, metemos más presión de líquido y hacemos que tenga menos recorrido el freno. Si queremos más recorrido, pues abriríamos y tendríamos más recorrido. Si metemos para adentro la válvula, tenemos menos recorrido. O sea, insisto en este detalle. No he probado ni he tenido un patinete con estos frenos. Es una locura. Si tenéis oportunidad de probar un Raptor, vais a flipar. Lo que más destaco de este patinete que me encanta son los frenos. Podéis bajar así, que tenéis una seguridad brutal. Otra cosa, manillar. Este patinete, este Raptor, no trae el manillar como el Crossover Dual Pro. ¿Te acuerdas, Hugo, que se plegaban los manillares, Sí. los puños? Desde aquí hacíamos así, clac, y se bajaban los dos para el tema de meterlo en el coche. Este manillar no es plegable, lo podemos configurar desde aquí. La posición, ponte aquí, Hugo, un momento. Desde aquí sí que podemos regularlo, aflojamos los tornillos de Allen y podemos bascular el manillar más para atrás o más para adelante a nuestro antojo. Y ahora está totalmente recto para ir perfectamente. Pero no se puede, como os digo, plegar los manillares. Pero sí que tenemos un manillar tipo a las bicis BMX, fijaos con este refuerzo en el medio, que hace que el patinete lo podemos meter por cualquier sitio, que claro, tiene una resistencia brutal, porque como os digo, lleva un manillar tipo BMX y nos va a soportar cualquier bache, cualquier acera que queramos subir o un salto. Pues con este refuerzo el manillar es brutal. El manillar, ya veis, que es súper gordo, súper resistente. Este patinete está construido, la estructura es en aluminio, ¿vale? La estructura todo de aluminio. Lo que pasa que, lo que os he dicho, tiene un peso porque, claro, tenemos una batería grande, el patinete es grande, es largo, y al final, en conjunto de todo, frenos de disco brutales, las suspensiones también, como bascula, pues bueno, le vamos añadiendo peso, pero lo que os digo, lo podemos meter por donde queramos, saltar con él, hacer baches, lo que queramos. Que el patinete va increíble, es una locura. Vamos a pasar al punto de luz. Luces full LED. Venid por aquí, Hugo, un momento. Lo encendemos de aquí. Un momento y ponemos. A ver, pasa que está de día y no vais a ver. Mirad la pantalla, toda en color. Pasa que ahora está de día y no vais a verla, pero es una pantalla a color súper bonita y es una pasada. Vamos a poner el full LED desde aquí, pulsamos esta tecla del más y ahí ponemos el full LED. Mira, ponte aquí, Hugo. Ahí tenéis full LED. ¿Veis cómo alumbra? ¿Vale? Y abajo también tenemos dos, ¿vale? Alumbra ese de ahí, Hugo. Tenemos dos, uno y uno, ¿vale? Tenemos como si fueran los centinelas de mi moto, más el full delantero. Ahora vamos a ir atrás, Hugo, para que vean los amigos. Y mirad, las luces de posición también. Ahí tenéis, luces de posición de LED en ambos lados del patinete. Y también tenemos freno. Cuando pulsamos el freno, mira cómo guiña. Ahí estamos pulsando un freno, ¿ves? Pulsamos y hace el freno, hace que destelle para que cuando frenemos el de atrás nos pueda ver que estamos frenando y no se confunda con la luz de posición, ¿eh? Esa es luz de posición, frenamos y ya veis lo que hace, los dos frenos, ¿vale? Intermitentes, sí que hay, Hugo, marcamos aquí, mira, el intermitente de aquí del mando, como los coches y las motos, izquierda, ahí vemos cómo se enciende el izquierdo, alumbra atrás y ahí tenéis el intermitente izquierdo, ¿lo veis? Sí. Ponte también adelante para que lo vean los amigos. Ahí también tenéis intermitente izquierdo. Ahora le voy a dar el derecho. Quieto ahí, Hugo. Derecho. Y ponte atrás también para que lo vean los amigos. Aquí. ¿Veis? El derecho. Y si queremos, ahora sube para arriba. Si queremos poner luces de warning, es flipante. Ya sabéis que he probado motos de la Husqvarna, hemos probado algunas motos, KTM también tiene algunas unidades que no traen botón de warning de 4 intermitentes. Fijaos lo que tiene este patinete, vais a flipar, yo he flipado, ven por favor. Le damos otra vez a este, estamos ahora con el derecho, le damos aquí y se nos encienden los 4, 2 atrás, ponte atrás para que lo vean los amigos, en la cámara. ¿Veis? Tenemos luz de warning, ahí freno también, ponte adelante.
Mirad qué pasada, chicos. 4 intermitentes. Flipas, ¿eh? Hugo. Increíble. Y ahora Marco va a tocar la bocina. Ponte aquí, Marco. Toca la bocina. Suena, ¿eh? Dale, dale. Vale, vale. Increíble, chicos. Ya veis que vamos equipados a tope. Muy bien, Marco. Vamos equipados a tope, a tope. Vamos a quitar la función de luces y todo. Entonces, el patinete ya veis que viene a full. Parachoques súper resistentes, súper anchos. El trasero. Y el delantero también tapa muy bien. Ya veis, tapa perfectamente. Una auténtica pasada. Muy resistente. Un patinete muy recomendable. Como siempre deciros, ahora vamos a dar una vuelta por aquí y luego ya andarán Marco y Hugo y grabar un poquito. Voy a recalcar lo del código de descuento que tenemos, que ya los que veis en el canal ya lo sabéis. Os voy a recalcar el código de descuento, lo voy a poner aquí todo el rato durante el vídeo. Chiqui es el código de descuento para este patinete o cualquier unidad que compréis en la marca Smart Giro, ¿vale? Cualquier unidad que compréis en la marca Smart Giro, en la página oficial, ¿vale? Tenéis un código de descuento muy bueno, tanto en este patinete como en el que compréis, o en toda la tienda. Si queréis comprar un casco inteligente, ya sabéis, cualquier artículo, a la hora de comprar e ir a comprar, os va a poner que si tenéis un código de descuento ponéis Chiqui y os vais a poder beneficiar de un buen código de descuento. Lo voy a dejar, como os digo, todo el rato escrito por aquí, y luego abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace de la página de Smart Giro y también os voy a poner el código de descuento y todo para que lo tengáis todo bien. Si tenéis alguna duda me lo escribís en comentarios y si puedo os contesto. Voy a dar aquí una vueltecita para que me grabe Hugo ahora un momento. Y bueno, tenemos tres niveles de por aquí un momento, Hugo, pues como todos. Tenemos 3 niveles, ese es el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Ahora a lo mejor está de día y no se ve, ¿eh? Ya, no. Los niveles de potencia, no se ve, no importa. Y luego, como todos los patinetes, este patinete, ya sabéis que la normativa en España es de 25 km/h. Este patinete se puede deslimitar desde un menú oculto que tiene, ¿vale? Podemos meter cuatro cifras. Yo ya lo he deslimitado. Hay que entrar en un menú oculto. Si queréis que os haga un vídeo, me lo dejéis en comentarios y si veo que el vídeo tiene mucho apoyo, os voy a hacer un vídeo de cómo se deslimita este Raptor Black, ¿vale? Desde la pantalla, y podéis coger los 50 km/h, pues por ejemplo como aquí, que estamos en una zona privada, un recinto privado, fincas, etcétera. Luego ya en la calle, si os pillan, podéis tener un problema, pero en sitios así como aquí podéis deslimitarlo si queréis y podéis andar tranquilamente, porque aquí no anda la policía y esas cosas raras, ya me entendéis, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a salir aquí un momento con él. Me va a grabar Hugo. ¿Cómo se levanta? ¿Has visto, Marco? ¿Qué haces? Increíble cómo va, ¿eh? Como te caes, Ya te digo. Una pasada, chicos. como te caes, ya verás. Una pasada. Mirad los frenos, chicos, cómo frena, No miento, Como te caigas, ya cómo verás. frena. Increíble. Brutal. Y podéis poner aquí el pie si queréis, aquí atrás, lo que os he dicho, apoyado, ¿veis? Perfectamente. Aunque bueno, a mí no me gusta hacer esto, pero yendo así normal, te va muy bien. Hay mucho espacio para poner los pies, mucho espacio. Es súper amplia la tabla, súper amplia, Y ya veis cómo bascula esto, O sea, la suspensión ya os digo yo que va increíble, Como se rompa, Tranquilo. suena un pum. Fijaos cómo bascula esto, Este tío se volvió loco. ¿Hacemos caballito? No.
¿Has visto? Sí. Derrapazo, hombre. ¿Ves cómo hace caballito? ¿Lo ves? Te he dicho, como te caigas ya verás. Ya te lo digo. Caballito. Una locura. Ahora dejamos a Hugo que dé una vuelta y os enseño. No te vayas tan lejos, ¿eh? Venga, monta. Que doy por aquí vueltas. Venga, da una vuelta aquí para que te vean cómo anda. Venga, vamos a grabar un poquito a Hugo. Marco, este patinete dice que le da miedo. Sí. Se anda menos que el otro. Ahí va Hugo, ¿ya veis? Va increíble, chicos, ya veis, ¿eh? Hace caballito. Se puede hacer virguerías con este patinete. Se puede hacer virguerías. Ahí vamos en el nivel 2, justo le va dando un poco. A ver, son 1000 vatios de potencia, ¿eh? Está deslimitado ahora, ¿vale? Aunque va despacio. Se puede ir a 50 kilómetros por aquí, porque es una zona privada esta. Y lo que os digo, el patinete va sobrado. La única pega que tiene este patinete, por decirlo así, es que al no ser el dual, pues si nos toca una subida pronunciada, se nos va a quedar a morir el patinete. Es la única diferencia que yo veo del crossover Dual Pro a este. Pero andando en llanos y con subidas normales, el patinete va increíble. Pero lo que os digo, si lo queremos someter a cuestas, yo el otro día estuve también con el crossover Dual Pro en este monte de aquí arriba, subí, que habéis visto el vídeo, lo podéis seguir en el canal, ese camino que sube ahí enfrente de ahí arriba, subí con el crossover Dual Pro, subí por ahí arriba. Y subió, este no sube, ¿vale? Pero porque no es el dual. Si sería el dual, pues bueno, pues ya cambiaría el cuento. Pero este patinete, que sepáis, que tengáis en cuenta que este patinete lo tenéis en dual, ¿vale? Doble potencia, adelante y atrás, 1300 y 1300, 2600, para aquí Hugo, 2600 vatios de potencia tenéis, ¿vale? Mira cómo frena, pisa el freno Hugo, para que enseñarles, dale al freno. Ahí, ya veis, cómo ilumina. Qué gozada, ¿eh? Es una pasada, el patinete, ¿eh? Es una pasada. Increíble, chicos. Coge esto, que me voy a despedir de los amigos. Bueno, chicos, espero que os haya gustado mi nuevo patinete. Bueno, nuestro nuevo patinete, ¿verdad? Es nuestro nuevo patinete porque es de los tres y lo vamos a disfrutar también los tres. Y nada, os digo, os invito a que paséis por la página, dejo los descuentos, dejo todo por aquí y os lo recomiendo 100%, ¿eh? Ya os digo, es una pasada de patinete, me encanta. Nos lo vamos a pasar con esto, ¿verdad, Marco? Este veranito, increíble. Menudas rutas que vamos a hacer con esto. Os digo en serio, ¿eh? No estoy cogiendo la moto ni hostias. Uy, perdón, se me ha escapado. No estoy cogiendo la moto, pero casi nada. Ahora con los patinetes es que me estoy metiendo por zonas donde antes no me podía meter con la moto. Me meto en sitios, pues en paseos, aquí, fijaos, estos sitios tan chulos, que con la moto hay sitios que no me puedo meter. Pero con esto ya veis que es súper ligero. Lo metes en el maletero, pum pum. Una pasada. Os lo recomiendo. Pues nada, si os ha gustado este vídeo y queréis dejar un like, nos vemos en el siguiente vídeo. Así que saludamos a los amigos. Un saludo para todos, chicos. Venga, Hugo. Adiós. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. Chao, chao. Adiós.